Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy, chicos y chicas, nos adentramos en el fascinante y a veces turbulento mundo de las relaciones y el orgullo, específicamente en la vida de una de nuestras actrices turcas favoritas, la talentosísima Demet Özdemir. Hoy vamos a hablar de un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les interesa: ¿cuántas veces Demet Özdemir tragó su orgullo por Can Yaman? Sí, lo escucharon bien. Vamos a analizar a fondo esta pregunta buceando en la información disponible, las entrevistas, las especulaciones y, por supuesto, el contexto de su relación profesional y personal. ¿Están listos para un viaje lleno de emociones, secretos y quizás algunas sorpresas? Prepárense porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que empecemos, no se me vayan sin darle al botón de suscribirse. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido fresco. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Me ayudan un montón y así esta comunidad sigue creciendo. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este drama turco. Para entender completamente este tema, es importante que nos pongamos en contexto. Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci, que los catapultó a la fama internacional. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y rápidamente se generó un fervor de fanáticos que deseaban que su relación traspasara la ficción. La pregunta que todos se hacían era: ¿son pareja en la vida real? La respuesta a esta pregunta, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, es un poco más compleja. Hubo rumores, especulaciones, fotos, y un montón de material que alimentó la curiosidad del público. Si bien nunca confirmaron una relación romántica de manera oficial, las señales eran múltiples y, en ocasiones, bastante evidentes. Se les veía juntos en eventos, compartían momentos en redes sociales y, sobre todo, la tensión sexual entre ellos en la serie era algo innegable. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué hablar de orgullo? Pues bien, en el mundo de las relaciones, y especialmente en aquellas que están expuestas a la opinión pública, el orgullo puede ser un factor muy importante. El orgullo nos puede impedir ceder, pedir perdón, aceptar errores o incluso tomar decisiones que podrían ser beneficiosas para la relación, pero que quizás no se ajustan a nuestra imagen o a lo que creemos que es correcto. Analizar si Demet Özdemir tragó su orgullo por Can Yaman implica considerar varios aspectos. Primero, debemos analizar el contexto de su relación profesional. Erkenci fue un éxito rotundo y la popularidad de la serie dependía en gran medida de la conexión entre los dos protagonistas. Esto significa que, independientemente de lo que sintieran el uno por el otro, debían mantener una buena relación para asegurar el éxito del proyecto. En este sentido, es probable que Demet, al igual que Can, haya tenido que ceder en algunas situaciones, quizás en momentos de desacuerdo o tensión, para evitar conflictos que pudieran afectar el rodaje. Imagínense la presión. Tener que grabar escenas románticas con alguien con quien quizás existen sentimientos reales, o con quien tienes una relación complicada fuera del set, es una situación que puede ser muy estresante. Segundo, hay que considerar la presión mediática y las expectativas de los fans. La gente quería que fueran pareja y cualquier gesto, comentario o foto era analizado al detalle. Esto pudo haber ejercido una presión adicional sobre Demet y Can, quienes, quizás, se vieron obligados a manejar la situación con cuidado para no decepcionar a sus seguidores o para proteger su privacidad. ¿Cuántas veces Demet tuvo que sonreír ante las cámaras, cuando tal vez por dentro se sentía frustrada o incómoda? ¿Cuántas veces tuvo que responder preguntas sobre Can, cuando preferiría no hablar del tema? Son preguntas importantes que nos invitan a reflexionar. Tercero, la dinámica entre Demet y Can, al menos en la época en la que rodaban Erkenci, parecía un poco desigual. Can, con su personalidad más extrovertida y a veces polémica, era el centro de atención de los medios. Demet, por otro lado, era más reservada y discreta. Esto podría haber influido en la forma en que se manejaban las situaciones. ¿Tuvo Demet que ceder terreno en algunas ocasiones para evitar conflictos con la personalidad dominante de Can? ¿Tuvo que aceptar ciertas cosas para mantener la paz? Estas son preguntas que solo ellos dos podrían responder con certeza. Ahora hablemos de evidencias concretas. Si bien es imposible saber con certeza cuántas veces Demet tragó su orgullo, podemos analizar algunas situaciones que podrían sugerir que sí lo hizo. Por ejemplo, en algunas entrevistas, Demet ha hablado de su relación con Can con palabras cautelosas,
evitando entrar en detalles personales, pero dejando entrever que existía una conexión especial entre ellos. En otras ocasiones, se ha visto obligada a lidiar con rumores y especulaciones que la afectaban, pero ha mantenido una postura profesional y discreta. Es posible que en esas situaciones, Demet haya tenido que controlar sus emociones y tragar su orgullo para no generar más controversia. Es muy probable. También hay que considerar la naturaleza de la profesión. Los actores, a menudo, deben trabajar con personas con las que no se llevan bien, o incluso con personas con las que tienen conflictos personales. En estos casos, el profesionalismo es clave. Demet, como una actriz talentosa y dedicada, seguramente ha tenido que poner sus sentimientos a un lado en numerosas ocasiones para cumplir con su trabajo. En el caso específico de Can Yaman, es probable que la situación se haya vuelto aún más compleja debido a la intensa atención mediática y a las expectativas de los fans. En cuanto a las especulaciones, hubo muchos rumores sobre posibles desencuentros y tensiones entre ellos. Sin embargo, estas son solo especulaciones, y no hay pruebas concretas de que Demet haya tenido que tragar su orgullo por estos motivos. Lo que sí podemos inferir, basándonos en el análisis de su relación profesional y en las declaraciones de ambos, es que Demet, en varias ocasiones, tuvo que anteponer el bienestar del proyecto y su propia carrera a sus sentimientos personales. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que en la vida, a veces es necesario tragar el orgullo para proteger lo que valoramos. Si Demet en algún momento sintió que la relación con Can era importante para ella, es posible que haya optado por ceder en algunas situaciones para evitar conflictos y mantener la armonía. Esto no significa que sea algo negativo. Significa que es una persona madura con capacidad de empatía y con una gran inteligencia emocional. En resumen, la pregunta sobre cuántas veces Demet Özdemir tragó su orgullo por Can Yaman es difícil de responder con exactitud. Sin embargo, analizando el contexto de su relación, las presiones mediáticas, las expectativas de los fans y las declaraciones de ambos, podemos inferir que Demet, en varias ocasiones, tuvo que anteponer el profesionalismo y el bienestar del proyecto a sus sentimientos personales. Es probable que haya tenido que controlar sus emociones, manejar situaciones incómodas y, en ocasiones, ceder en ciertas cosas para evitar conflictos. Pero recordemos que esto es solo nuestra interpretación, basada en la información disponible. La única certeza es que Demet es una persona profesional, talentosa y sobre todo, una mujer fuerte. Y bueno, mis amores, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Tienen alguna otra teoría? Me encantaría leer sus comentarios. Compartan sus opiniones y sus ideas en la sección de comentarios, aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Recuerden que si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y cuídense mucho. Chao, chao.